eh, yo me he permitido pues hacer como un esquema de algunos aspectos conceptuales que me parece muy importante tener en cuenta y que son de carácter más bien general, asociados con la filosofía de la educación, con el marco dentro del cual tiene lugar la educación y desde luego algunos criterios y requisitos que debe tener el, los planes de estudio, el desarrollo curricular y dentro de ese marco pues el perfil de competencias del ingeniero y algunos aspectos vinculados a los pasos que se deben dar en los procesos de desarrollo curricular, los pasos metodológicos para que las comunidades universitarias puedan asumirlos y comprometerse con ellos. Un poco fruto de la experiencia que yo mismo tuve que vivir cuando me desempeñaba como director de escuela y después como rector. Quisiera destacar en primer lugar que el concepto de educación yo lo veo como un proceso orientador para facilitar el desarrollo de la personalidad de cada ser humano. O sea, no se trata de imponer conceptos o informaciones o elementos, sino de orientar a la persona para que ella misma vaya encontrando el desarrollo de su personalidad en valores espirituales que están asociados con el ser, con la persona, su comportamiento, tanto individual como social, en, en el ambiente donde le toca vivir, y desde luego, pues los conocimientos científicos, humanísticos, prácticos, instrumentales que le son necesarios en términos de competencias, aptitudes y destrezas, habilidades para el ejercicio de su personalidad y el desarrollo de su vida. Lógicamente, dentro del marco de una cultura dada y de una civilización determinada que marcan el contexto dentro del cual la vida de cada ser humano se desenvuelve y que son necesarios tener en cuenta. Pero también tener en cuenta en ese proceso educativo la condición individual y personal de cada uno, la vocación intrínsecamente social y el destino personal que cada persona quiere escoger para su vida. Y claro, los objetivos que están asociados con el desarrollo del entorno, de la región y del país. Pero no cabe duda que el elemento central, como lo dijo una vez Píndaro y lo han repetido algunos filósofos, es que la educación está asociada con el ejercicio de su libertad personal. Y tiene que, su tarea es lograr que el hombre llegue a ser lo que quiere ser. Y para que llegue a ser lo que quiere ser, pues no le podemos imponer unos patrones, sino permitir que él, en el ejercicio pleno de su libertad, lo vaya logrando. Donde la educación, pues, es una combinación donde participa la familia, que es el núcleo central dentro del cual el niño nace y crece y se desarrolla, la sociedad dentro de la cual interactúa y desde luego las instituciones educativas y el Estado que debe dar las garantías y los medios para facilitar esa educación. De manera que es un esfuerzo combinado para que el hombre llegue a ser lo que quiere ser. Y en ese desarrollo es necesario tener muy en cuenta el conocimiento del cerebro humano, que en la década de los 90 las Naciones Unidas promovió el año del cerebro y se desencadenó un proceso investigativo muy profundo que permitió conocer mucho más a fondo los mecanismos de aprendizaje que se desarrollan en el cerebro y asociados pues con procesos para facilitar la pedagogía y la orientación de la educación. Y dentro de ese marco, una de las cosas más importantes fue
la preeminencia que se ha descubierto, pues, que tenían, que era una intuición dentro de la gente y dentro de la sociedad, el papel del lóbulo derecho del cerebro, asociado con la imaginación, con la creatividad, con la innovación, con el pensamiento horizontal, con todos esos elementos que están vinculados a la creación intelectual, al desarrollo del lenguaje, de las artes, de la cultura. Y porque hasta ese momento había prevalecido mucho el enfoque cartesiano de una educación fundamentalmente lógica y centrada en el lóbulo izquierdo del cerebro. Junto con eso, el hecho de que se ha logrado precisar, pues, que el ser humano tiene un conjunto de inteligencias múltiples que están en todas las personas, pero que en mayor o menor grado están desarrolladas en unos más que en otras. Es decir, hay gente que tiene un desarrollo muy grande de la inteligencia lógica o verbal o escrita o del desarrollo físico, de la apreciación musical, de la apreciación del medio ambiente, en fin, hay muchas cualidades de esas inteligencias que unos la tienen más afinados que otras y que en la pedagogía es necesario personalizar la educación para que cada ser humano pueda afianzar sus procesos de aprendizaje en aquellas inteligencias que tiene mejor desarrolladas. Eso pues está vinculado también con todo el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría y que ha dado origen a nuevas pedagogías estructuralistas que facilitan que pasar de lo que ha sido la educación como un factor de transmisión memorístico de conocimientos o de conferencias, o simplemente de lecturas, a una visión de la pedagogía mucho más activa, donde cada ser humano, cada grupo de alumnos se interactúa en unos procesos de aprendizaje donde es muy importante básicamente desarrollar metodologías en una empatía muy grande entre profesor, alumno y comunidad de aprendizaje, donde el profesor es un facilitador. También es importante tener en cuenta que dentro de esa condición humana, pues, del ejercicio de la libertad personal y de la dotación del ser humano de libre albedrío, es necesario respetar y tener muy en cuenta la capacidad del estudiante en todos los niveles, porque desde el niño en preparatorio hasta la hora de la muerte, uno tiene la posibilidad de decidir o de escoger qué es lo que más le conviene o más le interesa del proceso de aprendizaje, que está también enmarcado dentro de ciertos valores y conceptos del marco dentro del cual vive, digamos. En el caso nuestro, pues yo cito la Constitución, que es un acuerdo social, un pacto social, en el caso de Venezuela y así en cada país, donde se explicitan un conjunto de valores asociados con la convivencia, con la paz, con la justicia, con la libertad, con la democracia, con el derecho de cada ser humano a la alimentación, a la vivienda, a la educación, etc. Y otros más universales como la Carta de la Tierra, que es un compromiso y un llamado a que la educación tiene que tomar en cuenta ese mundo ecológico y con todos sus aspectos de un ecosistema vivo y actuante que hay que proteger, que hay que respetar y dentro del cual hay que vivir. Pero también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
es un grito de la Revolución Francesa, pero también universal de la necesidad de respetar todo ese conjunto de derechos que por ser el hombre una persona deben ser garantizados. Y en el caso de América, en la Carta Democrática, que ha sido aprobada por todos los países, incluso los que hoy están en un régimen totalitario dictatorial, y que es un llamado pues a respetar la convivencia pacífica y una forma democrática de elegir y de participar, no solo en el nivel nacional, sino que eso también se expresa en todos los demás niveles, incluyendo los ambientes de la escuela y los ambientes de la universidad. Entonces, en ese marco, los objetivos del proceso educativo están asociados con una educación para todos o sea, es un derecho que tenemos todas las personas de tener el acceso a la educación en todos los niveles y en todos los estamentos de la sociedad. Y a darle prioridad presupuestaria, prioridad en la asignación de recursos, edificaciones, etcétera, y prioridad en el apoyo al estudiante y al profesor como pivote de desarrollo de los pueblos. Estudios del Banco Mundial han comprobado que hay una correlación positiva íntimamente relacionada entre el nivel educativo que logran los países y su nivel de desarrollo y crecimiento. Entonces, esto es importante y asociado con eso, una educación que sea para el cambio, para facilitar el progreso de los países y la incorporación de las innovaciones y de los procesos de perfeccionamiento. En una visión de aprender a aprender, que es lo que debería marcar un aprendizaje para toda la vida de cada ser humano. En ese proceso, pues no cabe duda que hay una responsabilidad esencial del Estado y de la sociedad que deben garantizar las condiciones. Y hay un elemento fundamental que es basar la educación en una centralidad alrededor del estudiante, alrededor del alumno y alrededor del aprendizaje, más que de la enseñanza misma, porque el aprendizaje es el camino que conduce a la gestión del conocimiento. Desde luego en igualdad de oportunidades, en una educación de calidad, donde la educación esté asociada con la búsqueda de la verdad, con la investigación y con la proyección social de los procesos de docencia. Es en definitiva el desarrollo de la inteligencia, que es el elemento central para que cada persona pueda seguir aprendiendo durante toda la vida. Y volviendo al inicio, esto tiene una centralidad también en la necesidad de garantizar en la vida intrauterina del niño y en los primeros 7 años de la vida del ser humano, de elementos de nutrición y de salud necesarios para que el cerebro, cuyo desarrollo principal es en los primeros 7 años, se pueda consolidar. Y luego el desarrollo emocional hasta alrededor de los 18 años, cuando la persona logra su mayoría de edad. Ahí, ya en el caso de la universidad, pues el rol de la universidad está asociado con esa hermosa definición del artículo 1 de la Ley de Universidades, que aún está vigente, de que es una comunidad de intereses espirituales, científicos y tecnológicos para buscar la verdad y el bien y afianzar los valores trascendentales del hombre. Una institución autónoma y democrática que permita la interacción de todos los miembros de su comunidad y que donde tenga cada ser humano, cada profesor, la libertad de cátedra necesaria y todos los elementos de interacción en plena libertad. Pero también una universidad que no esté intramuros, sino que sea una institución articulada al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, al Sistema Nacional de Cultura y a los centros internacionales de gestión del conocimiento y de pensamiento. Es
Es imposible concebir una universidad sin esa integración universal, digamos, con el mundo que la rodea. Por otra parte, tiene que estar articulada con el marco del Estado de Derecho y de Justicia, dentro del cual se mueve, y dentro de un ambiente de gobierno democrático, transparente, que rinda cuentas a la sociedad y que le rinda cuentas a la propia comunidad universitaria dentro de la cual actúa. Allí el rol del estudiante cumple un papel estratégico, porque hay una tendencia general a concebir al estudiante como un muchacho, y uno como profesor habla mucho de los muchachos y también justifica un poco ciertas inmadureces. Sin embargo, de acuerdo con el desarrollo del cerebro que se ha venido adelantando, el muchacho que llega a la universidad ya es un joven adulto, es una persona con el cerebro maduro, con una estabilidad emocional y con un sentido de la responsabilidad y de lo que quiere ser en la vida. De manera que en la universidad al estudiante hay que tratarlo como un adulto contemporáneo, incluso con el resto de sus condiscípulos y también con los profesores. Tiene que visualizarse como un hombre que es capaz de enfrentar la vida y de enfrentar la educación no como una imposición, sino como un interés y un deseo de él de comprometerse en el aprendizaje. Es la hora en que el estudiante termina de hacer un desarrollo como para poder determinar cuál va a ser su propio destino, cuál va a ser su proyecto de vida, y en base a ese proyecto de vida orientar su formación. Pero una formación integral del ciudadano. La universidad y la carrera, en este caso el perfil del ingeniero, no se puede concebir como simple formación ingenieril, sino que tiene que concebirse como la continuación de la formación integral del ciudadano en competencias, en hábitos, en conductas, en la formación, en el perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito, y en su comportamiento cívico, social, cultural y político. Por eso la universidad tiene que ser un ejemplo de todo ello, y ahí cumple un papel muy importante el profesor como arquetipo de formación, en tanto en cuanto el estudiante se fija en la conducta del profesor, en su lenguaje, en su comportamiento, en sus hábitos y costumbres, hasta en su forma de vestir y de actuar, y a veces hasta de caminar. Aprender a adquirir un nivel científico y técnico, pero también un nivel práctico, porque la universidad y las carreras han sido muy criticadas por el egreso con una formación teórica a veces muy sólida, como hay que reconocerlo en el caso de las ingenierías, pero donde necesitamos también una visión práctica, donde el egresado tenga competencias para desarrollarse y para desempeñarse en las funciones que le toca cumplir, y donde también tenga competencias para insertarse en la sociedad, para comunicarse con esa sociedad y para interactuar con ella de una manera fluida y empática, de manera que sea un vínculo comunicador entre la empresa, la universidad o el estado donde le toque trabajar y la comunidad que lo rodea. En esa perspectiva, el perfil del ingeniero tiene que tener una sólida formación científica básica. Yo quiero enfatizar eso porque ese tiene que ser el común denominador de todas las carreras de ingeniería. Una formación muy sólida en las ciencias básicas que le dan fundamento al conocimiento ingenieril, en la matemática, en la física, en la química, en las ciencias biológicas, en el caso de las ciencias agrícolas, etc. Porque eso es lo que le va a permitir a él incluso reciclar de una especialidad a otra y de un ejercicio profesional a otro en el largo de su vida,
y poder aprender con facilidad los aspectos tecnológicos y prácticos de su profesión o de otra profesión que tenga que asumir. También tiene que tener para esa comunicación con la sociedad donde le toca actuar competencias de lenguaje y comunicación muy sólidas junto con las competencias propias de su profesión y de algunos oficios complementarios. En ese sentido, la malla curricular de un plan de estudios tiene que ser abierta. Tiene que tener, fuera de la ciencia básica, del conocimiento y la formación básica común, tiene que tener un abanico muy grande donde el estudiante pueda escoger. No es concebible un plan de estudios como un conocimiento ducto, podríamos decir, donde tenga que recibir o obligarse a tratar de aprender todos los conocimientos de una profesión, cuando muchos de ellos no son de su interés particular o no considera que como ejercicio profesional los va a desarrollar allí o los puede aprender a lo largo de su vida. De manera que en eso tiene que haber una gran libertad en el plan de estudios y en la malla curricular. Y los planes de estudio, por lo tanto, tienen que ser muy flexibles, de manera que el estudiante no se sienta obligado, presionado a seguir por la rigidez que a veces tienen las facultades, los consejos de facultad, los consejos de escuela, en imponer unos planes de estudio unívocos y unilaterales. Entonces, la centralidad en la visión del perfil del ingeniero, más allá de la formación científica y tecnológica básica común, tiene que estar en la adquisición de metodologías para el aprendizaje, en aprender a aprender, que al fin y al cabo es donde prácticamente tanto en Europa como en América y en otros continentes y en las Naciones Unidas mismas están de acuerdo que es lo fundamental. Pero en esa visión del perfil del ingeniero, en esa parte, vamos a decir, horizontal de la formación del ingeniero, es necesario privilegiar lo nuevo, la modernidad, elementos como están ahorita en la frontera del conocimiento, como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, todo el tema de las neurotecnologías con el desarrollo del cerebro que están siendo desarrolladas en este momento, y ciencias como la ciencia de los materiales, el desarrollo del Internet, que ha tenido un impacto revolucionario en todo el mundo, que es lo que nos ha permitido comunicarnos en estos tiempos de pandemia, las tecnologías digitales de información y comunicación. Y en general, pues todos estos avances que van surgiendo permanentemente y donde el profesor y el estudiante y la universidad como un todo tienen que irse involucrando. Pero también en ese perfil del ingeniero tiene que haber una mentalidad y una visión de conocer el marco, el escenario donde está viviendo, con una capacidad de pronosticar, de visualizar escenarios de desarrollo, escenarios de futuro, de manejar dos elementos que caracterizan el mundo de hoy, que son la incertidumbre y el riesgo. En años atrás, pasaban a veces centurias enteras donde ciertos conocimientos eran fijos y donde ciertos hábitos y costumbres también. Pero en el mundo moderno hay un margen de incertidumbre, de riesgos y de cambios tan grandes que si la formación del profesional no los tiene en cuenta, se va a sentir completamente perdido y muy difícil de poderse manejar. Por otra parte, en sintonía con la Carta de la Tierra, es necesario tener en cuenta todos estos elementos de la biodiversidad, de los sistemas ecológicos dentro de los cuales estamos viviendo, del cambio climático. El ingeniero en todas sus especialidades tiene una íntima relación con el entorno y con la tierra.
porque la interviene de alguna manera desde las ciencias agrícolas hasta la ingeniería civil o cualquiera otra que pueda afectar los ecosistemas, no solo en términos de la superficie, sino incluso en términos de la atmósfera y de las condiciones que en ella se viven. También tiene que ser un hombre con una visión multifactorial, que visualice la interrelación entre múltiples variables, es decir, un enfoque multivariado del mundo y de la vida y de las explicaciones de los sistemas donde les toca actuar, porque generalmente todos los fenómenos no son explicables a través de un factor o de una variable independiente, sino que hay una interrelación muy grande, no solo entre esas variables independientes, sino entre las dependientes entre sí, que afectan el comportamiento de todo el sistema. Y finalmente, pues en términos de esta visión del perfil, tiene que ser una educación de calidad y de excelencia. Y asociado con esto está la innovación, la creación científica y tecnológica, la investigación y la necesidad de una evaluación permanente, no solo del estudiante, que es lo que acostumbramos los profesores, sino una evaluación del plan de estudios en cada ciclo, en cada semestre, pero también una evaluación de la pedagogía que se utiliza y del comportamiento y del nivel del profesor. Es decir, el profesor evalúa al estudiante, pero juntos, profesores y estudiantes evalúan el desarrollo de la estructura de contenidos, de la malla curricular, de la asignatura. Y los estudiantes también tienen el derecho, como es lógico, de hacer una evaluación transparente e imparcial del profesor para que éste pueda mejorar. En esta visión también hay necesidad de tener niveles en la formación y certificación, para tener en cuenta no solo esa formación científica básica y las posibilidades de elegir en un abanico muy grande de áreas, sino también de permitir salidas intermedias a lo largo de la carrera. Es decir, concebir la malla curricular como una serie de componentes que se interrelacionan y que una vez que un alumno ha logrado un conjunto de componentes que le permiten una competencia determinada, la facultad, la universidad, la escuela, el nivel que sea, el departamento, le puede otorgar un certificado de competencia en aquello. No quiero ser muy abstracto. Yo una vez propuse siendo director y el consejo me lo echó para atrás, pero por ejemplo, un estudiante que aprueba matemáticas 1, álgebra, topografía y dibujo técnico, ese está capacitado para recibir un certificado de topógrafo y probablemente va a ser un mejor topógrafo que el que recibe ese título en una escuela básica o general de topografía. O por ejemplo, el que aprueba un curso de botánica, de fisiología vegetal, el mismo de topografía o de dibujo técnico, puede recibir un diploma, un certificado de perito jardinero, por ejemplo, que viene a sustituir a tantos jardineros empíricos que en vez de desarrollar a los jardines, lo que hacen es amputarlos y liquidarlos. Es decir, que vaya saliendo con un conjunto de certificados que si el alumno quiere trabajar mientras estudia o tiene la necesidad de retirarse antes de recibir el título general, va con un abanico de certificados prácticos y que le permiten insertarse en el mercado de trabajo con propiedad. De manera que si el plan de estudios se organiza alrededor de un paquete de competencias que tengan claramente definidos sus objetivos, sus contenidos y las habilidades, destrezas que de ese conjunto se van a requerir, pues reciba un certificado y que al final de ciertos niveles
también pueda recibir otros, como por ejemplo el título de técnico superior, que lo vienen otorgando algunos institutos y que en algunas facultades y universidades ya se ha incorporado dentro de su plan de estudios, pero que en la mayoría de ellas ha sido muy reacio a aceptar que después de 5 semestres o cuando más de 6 semestres o de curso de 4 semestres, el estudiante puede recibir un diploma de técnico superior. Por otra parte, el estudiante tiene que tener múltiples alternativas de formación profesional. Es decir, no se puede obligar al estudiante a que entre al primer semestre y salga en el último, en este caso en el 10º, prácticamente por un tubo, sino que en cada facultad debe haber un ramillete muy amplio de carreras, de programas, de percibir incluso que el estudiante pueda armar con el apoyo de un tutor un conjunto de carreras, un conjunto de contenidos o de asignaturas o de arreglos que le permitan lograr lo que él considera que es su ejercicio profesional en ese campo de la ingeniería. Posibilidades de acceder al mercado de trabajo antes de que culmine su carrera, teniendo en cuenta los certificados intermedios que ha recibido y vinculando a la universidad con la empresa y con el Estado a través de un régimen de pasantías permanentes, que no tienen por qué ser en el último semestre, sino que pueden ser repartidas a lo largo del desarrollo de la carrera, junto con cosas como las que hoy mismo contempla la ley, como del servicio comunitario y de otra forma de vincularse con la sociedad. De manera que el estudiante tenga una continuidad en el proceso de formación, pero también alternativas para su desarrollo y una garantía de homologación de niveles, tanto intra como interinstitucionales. Es un drama para hoy, para un estudiante que tiene que mudarse por razones familiares o de otra índole de una ciudad para otra, para hacer la equivalencia de estudios, para ingresar a una nueva facultad, pasar por una cantidad de comisiones que van hasta el consejo de facultad para que decida si la matemática 3 que obtuvo en una institución equivale al cálculo integral que recibe en otra universidad. De manera que tiene que haber no solo una homologación del ciclo básico común, sino también de muchos otros componentes que le puedan permitir al estudiante permear. E incluso dentro de una misma facultad y dentro de una misma universidad, poder tomar asignaturas y contenidos en distintas facultades o escuelas, si así lo requiere su malla curricular, y que sean reconocidas en igualdad de condiciones. Y eso está contemplado incluso dentro de lo que hoy día es la departamentalización de las ofertas de conocimiento. Bueno, junto con esto quiero destacar retos que tienen que resolverse. Primero, resolver la profunda brecha que hay hoy día en la educación venezolana con la de los países desarrollados. Ese es un reto que se ha profundizado más aún con este periodo de 2 años de pandemia, con universidades cerradas y deterioradas, y con una educación que también se ha deteriorado. Otro reto está asociado con el reconocimiento al profesor como un elemento central de la sociedad. Yo le oía una conferencia que daba una especialista sobre la educación japonesa, pero esto es válido también en los procesos de educación en Singapur, no solo en Japón, en Estados Unidos, en los países nórdicos, donde el profesor tiene una categoría especial dentro de la sociedad, no solo por su nivel de ingreso, sino por el nivel de respeto y consideración que allí tiene. El reto de que los egresados no pueden olvidarse de las instituciones donde se educaron, que tienen que volver los ojos a la escuela, al liceo y a la propia universidad donde egresaron. Y contribuir no solo con
con recursos financieros en la medida de las posibilidades que cada uno tenga, sino también con su conocimiento en la participación en la enseñanza que viene desde fuera y que enriquece los claustros universitarios. Y también el reto donde profesores y egresados se asocian para ejecutar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo vinculados con las demandas de las empresas y del mundo productivo. Y finalmente, un reto de gestión del conocimiento, porque es necesario que el profesor cambie esa mentalidad y ese paradigma de la dedicación exclusiva que ya no tiene sentido dentro del mundo de hoy, y que se convierte en un gerente y en un promotor, de manera que similarmente que gerencia su actividad académica, no la llamo docente, académica, de investigación, de extensión, de enseñanza, de aprendizaje, también gerente proyectos dentro de los cuales se puedan insertar equipos de profesores y de estudiantes junto con egresados de las empresas para realizar proyectos con resultados que resuelvan problemas concretos de la sociedad. Es decir, un profesor gerente, en vez de un profesor apoltronado dentro del muro universitario y con muy poco contacto con el exterior. Yo quiero también destacar que en el proceso de diseño curricular, en general, de diseño de planes de estudio, no se puede imponer. Es decir, mal podría una universidad o una institución a nivel nacional aprobar un plan de estudios sin previamente someterlo a un proceso de discusión y de análisis dentro de las comunidades universitarias, porque el diseño curricular tiene que responder a la realidad nacional y a las condiciones universales de modernidad y de contexto. Pero debe abarcar también no solo los conocimientos, sino los procesos de investigación, de innovación, de creación y de asesoría que hay que desarrollar en las universidades, y donde el estudiante tiene que estar tan involucrado como los egresados junto con los profesores. Y también para discutir este desarrollo curricular tiene que haber una participación ordenada y sistemática de profesores, estudiantes y egresados. Es decir, no se trata de las famosas asambleas, entre comillas, que se hacen en las facultades y las escuelas, que son prácticamente unos debates inorgánicos, sino una forma sistemática de organizar a grupos de trabajo de profesores, estudiantes y egresados en comisiones, en equipos, para analizar todos los aspectos asociados en el desarrollo de una metodología de aprobación de un plan de estudios. Allí deben participar todos los niveles, autoridades, estudiantes y egresados, pero también es necesario comprometer a las autoridades en todos los niveles, porque son esas autoridades, los directores de escuela, los decanos, los miembros de los consejos universitarios, los que en definitiva van a tomar la decisión de adoptar una determinada reforma curricular. Entonces, yo no veo la posibilidad de la aprobación de una visión, de un plan de estudios, sin que previamente haya sido sometida a esa discusión de análisis y a recibir los aportes que tienen que hacer profesores, estudiantes egresados y autoridades universitarias en equipos de trabajo donde se discuta muy ampliamente y donde se sea muy transparente, muy imparcial, donde no se trate de hacer reformas para perjudicar a unos en favor de otros, que suele ocurrir dentro del mundo universitario, sino donde se trate de tratar de hacer planes de estudio en combinación y vamos a decir, en sintonía con los objetivos y la metodología que se ha propuesto. Entonces,
esto tiene que ser muy importante y una vez aprobado, tiene que aprobarse también un plan de promoción, de capacitación docente, de inducción, tanto a nivel profesoral como estudiantil, que si ellos han participado en la consulta, ellos van a sentirse comprometidos en la ejecución. De otro modo, no pasa de ser un documento que va a enriquecer las bibliotecas de las propias universidades, pero que no se va a poder implantar. Y desde luego, ese desarrollo curricular tiene que afectar la forma de prestar los servicios administrativos, los servicios de apoyo a la docencia, las bibliotecas, los laboratorios, las estaciones experimentales, etcétera, y tiene que estar acompañado de un proceso de evaluación y seguimiento, de manera que no se convierta en un nuevo elemento rígido, sino que dinámicamente y semestralmente o simultáneamente vaya sufriendo todas las modificaciones necesarias para que siempre se mantenga actualizado. Que sea como el río que pasa bajo los puentes, que nunca va a tener la misma agua sobre la cual bañarse. Bueno, y finalmente, pues, unas recomendaciones más genéricas, como diversificar mucho las carreras de posgrado. Yo no concibo una facultad como por ejemplo la mía, la de agronomía, que sea una facultad carrera. Eso es absurdo y completamente atrasado. Eso es volver a la década de los años 50. En las facultades mexicanas, en las universidades mexicanas, hay hasta 21 carreras de ingeniería en ciencias agrícolas diferentes. La Facultad de Ciencias Agropecuarias, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Simón, que es una facultad pontificia, la más vieja una de las más viejas la más antigua de Bolivia y una de las más antiguas de América. Bueno, tiene nada menos que 13 carreras y se llama Facultad de Ciencias Agropecuarias. Eso mismo debe ser válido en cualquier nivel de ingeniería. Hay que promover los posgrados, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Venezuela tiene profesores con niveles de doctorado y postdoctorado y una gran experiencia que le pueden permitir ofrecer los posgrados en forma internacional y beneficiarse con el financiamiento que genera el cobro de una matrícula en dólares, si no equivalente a la de Estados Unidos o Europa, pero más o menos aproximada. Ampliar los programas de educación a distancia, que en esta pandemia han demostrado su vigencia, robustecer los programas de generación de ingresos. La universidad no puede seguir dependiendo solamente del presupuesto público. Es necesario el presupuesto público, hay que luchar por mejorarlo, pero en esta crisis estamos viendo que todos los universitarios tenemos que ser unos gerentes para generar financiamiento más allá del presupuesto público. Ejercer lo que en Estados Unidos llaman el fundraising. Fomentar las redes de intercambio con el sector productivo, integrarse al sector productivo, fomentar un mayor compromiso de la comunidad universitaria con su propia institución. A mí me da dolor, y lo digo aquí para desahogarme, cómo mi propia facultad está prácticamente en ruinas en medio ya de una foresta, con dos años de abandono, y donde la propia comunidad de profesores y de estudiantes no han sido capaces de agarrar los utensilios de limpieza como para decir esto no puede ser, vamos a ocuparnos nosotros mismos de limpiar y de mantener nuestros laboratorios y nuestros equipos mientras vienen tiempos mejores. Y esto, que es un compromiso con la infraestructura, también debe ser un compromiso con los servicios, con el funcionamiento de la institución, con la búsqueda de calidad. Y finalmente, pues, tener en cuenta que la universidad es un sistema integrado nacional e internacionalmente. No se puede concebir una universidad aislada y abandonada a su suerte en medio de cada comunidad universitaria.
Muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado.